¿Cuánto serías capaz de sacrificar por un pedazo de tierra que guarda tus raíces y memorias? En el pequeño pueblo de Santa Esperanza, en el corazón del estado de Jalisco, donde el atardecer tiñe de dorado los cerros ondulantes y el aroma del café de olla recién preparado perfuma el aire, un hombre está a punto de descubrir el verdadero valor de aquello que siempre consideró solo un patrimonio. Tomás Naranjo, un ranchero de manos curtidas y corazón más cerrado que los portones de su hacienda, jamás imaginó que el testamento de su difunto tío abuelo lo enfrentaría al mayor dilema de su vida: casarse con una desconocida o perder todo lo que había construido. Cuando Sofía Santos, una joven maestra endeudada y llena de sueños, responde al insólito anuncio de esposa temporal, ambos creen que solo están firmando un trato comercial de 7 días. Lo que ninguno de los dos sabe es que el viejo don Genaro, incluso desde el más allá, tenía otros planes para unir a estas dos almas, cuyas historias ya estaban entrelazadas mucho antes de conocerse. Entre secretos enterrados por generaciones, tormentas que azotan campos y corazones y una misteriosa cascada escondida en las entrañas del rancho El Retiro, lo que comienza como un frío contrato notarial podría convertirse en el testamento de amor más inesperado jamás escrito en sus destinos. El sol se ocultaba detrás de las montañas de Jalisco, pintando de naranja el cielo sobre el rancho El Retiro. Tomás Naranjo, sentado en la vieja mecedora de madera de la casona principal, observaba a lo lejos a sus peones arreando el ganado. A sus 35 años, manejaba solo las tierras que conocía desde niño. El silencio fue roto por el sonido de un coche, acercándose por el camino de tierra. El vehículo se detuvo en el patio, y de él descendió un hombre de traje gris, maletín de cuero en mano y zapatos ya cubiertos de polvo. «Licenciado Mendieta, ¿qué lo trae por aquí a estas horas?», preguntó Tomás sin levantarse, señalando con un gesto la silla de al lado. «Noticias de don Genaro, Toño», respondió el abogado, sentándose y colocando la maleta sobre la mesa de madera rústica. «Falleció anoche. Dormido». Fue tranquilo. Tomás bajó la mirada. Su tío abuelo, a los 92 años, era su último lazo de sangre familiar. «Que en paz descanse», murmuró, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Vine personalmente porque es un asunto urgente». El licenciado abrió la maleta y sacó un sobre sellado. Don Genaro dejó instrucciones específicas para que esto le fuera entregado inmediatamente después de su muerte. Tomás tomó el sobre con desconfianza. «El testamento. Parte de él. Lo demás está en el registro, pero esta parte…» Insistió mucho en que la recibieras de inmediato. Rasgando el sello, Tomás encontró una carta manuscrita. La letra temblorosa de su tío era todavía reconocible. «Querido sobrino nieto, si estás leyendo esto es porque ya partí de este mundo. El rancho El Retiro, como siempre te prometí, será tuyo. Nadie lo conoce ni lo ama como tú. Pero hay una condición». Tomás levantó los ojos hacia el abogado, quien solo asintió instándolo a seguir leyendo. «Para heredar definitivamente el rancho, deberás casarte y permanecer en matrimonio por un mínimo de 1 semana a partir de la fecha de mi fallecimiento. De lo contrario, las tierras pasarán a tu primo Augusto, de Guadalajara». «¿Qué demonios es esto?», exclamó Tomás poniéndose de pie de un salto. «¿Qué primo? Yo ni conozco a ningún Augusto. Es hijo de tu tío segundo, aquel que se fue a la capital. El muchacho nunca ha puesto un pie aquí, pero por ley…» «¿Es una broma? Tengo que casarme para mantener lo que ya es prácticamente mío». El abogado Mendieta suspiró. Don Genaro era excéntrico, pero estaba en su sano juicio cuando redactó esto. «Y hay más. Tienes 30 días para cumplir la condición». «¿1 mes para conseguir esposa?». Se volvió loco. Decía que este rancho siempre había sido de familias, que necesitaba de una mujer para traer vida de nuevo a la casona. Tomás estrujó la carta y la lanzó lejos. «¿Y por qué solo 1 semana?».
¿Qué clase de matrimonio dura 7 días? Lo suficiente para que el testamento tenga validez legal. El abogado cerró la maleta. Mira, Toño, no tiene que ser por amor. El documento no especifica eso. Solo necesitas estar casado legalmente por 7 días. Tomás se pasó la mano por el rostro. ¿Y si no lo hago? Entonces tendré que transferir la escritura a ese tal Augusto, quien, según entendí, ya tiene compradores interesados en las tierras. La sangre le hervía en las venas. ¿Vender el retiro sobre mi cadáver? Entonces te sugiero que empieces a buscar una novia, y rápido, dijo el abogado levantándose. Regresaré en 3 días para saber tu decisión. Mientras el auto del licenciado se alejaba levantando polvo en el camino, Tomás contemplaba el horizonte, donde las tierras que consideraba suyas se extendían hasta donde la vista alcanzaba. ¿Casarse en un mes? ¿Con quién? ¿Y solo por una semana? Don Genaro debía estar riéndose a carcajadas desde el cielo. El bar de Chucho hervía como cada viernes por la noche en Santa Esperanza. Entre el tintinear de las botellas de cerveza y el golpeteo de las bolas de billar, Tomás no dejaba de darle vueltas a su problema. Habían pasado 3 días desde la visita del abogado y ninguna solución milagrosa había aparecido. «Otra más, Chucho», pidió, deslizando el vaso vacío sobre la vieja barra de madera. «Ya es la 4ª, Toño». «Ve con calma», advirtió el cantinero veterano, llenándole el vaso de todos modos. «¿Problemas con la cosecha?» «Peor». Tomás bebió un trago largo. «Necesito una esposa». La carcajada de Tacho, su capataz, resonó a sus espaldas. «Al fin el patrón va a sentar cabeza». «Cierra la boca», gruñó Tomás, aunque sin verdadero enojo. Después de tantos años, Tacho era más amigo que empleado. «Hablo en serio», continuó bajando la voz. «Tengo que casarme en menos de un mes, por culpa del testamento del viejo Genaro». «Estás loco, Toño. Contratar una esposa». Tacho arrastró una silla junto a él. «Ya se corre el rumor en el pueblo de una muchacha de la capital que anda preguntando por ti». Tomás casi se atraganta. «¿Qué muchacha, Vanessa? ¿No sabías que volvió?» El nombre cayó como un balde de agua helada. Vanessa. Su casi prometida de 5 años atrás, la que había preferido la vida en Guadalajara antes que quedarse en el rancho con él. ¿Y qué quiere conmigo ahora? Ni idea. Pero dicen que regresó para quedarse. Tomás negó con la cabeza. Ni loco. Prefiero perder el rancho. ¿Y por qué no pones un anuncio?, sugirió Chucho, que había estado escuchando. Como los de antes. Ranchero busca señorita para fines matrimoniales. Sí, no más que por una semana, añadió Tomás con amargura. ¿Hablas en serio? Tacho abrió los ojos como platos. Ojalá estuviera bromeando. Tomás explicó la extraña condición del testamento. ¿Y qué ofreces a cambio?, preguntó Chucho. Nadie se casa por una semana gratis. 100,000 pesos, dijo Tomás, después de pensarlo un momento. Es lo que puedo pagar. Tienes que ser más listo, aconsejó Tacho. Sube el anuncio al Face, al Insta, no solo al periódico. Así llega a más gente. Tomás no era muy amigo de las redes sociales, pero la idea tenía sentido. Préstame tu celular. Ahí mismo redactó el anuncio, ignorando las risas de los curiosos que empezaban a acercarse. Ranchero, 35 años, busca mujer para matrimonio temporal, 7 días, por motivo de herencia. Ofrece 100,000 pesos, alojamiento en el rancho y absoluta discreción. Entrevista presencial obligatoria. Interesadas, comunicarse al número. Al día siguiente, el anuncio apareció en los clasificados del Noticias de Santa Esperanza y circulaba ya en los grupos de WhatsApp de toda la región. Tomás intentaba ignorar las miradas curiosas mientras hacía sus compras en la tienda del centro. «Don Tomás», lo llamó doña Isabela, la chismosa oficial del pueblo. «¿Es cierto que anda buscando novia de alquiler?» «No estoy comprando a nadie, doña Isabela. Es un acuerdo temporal». «¡Qué barbaridad!». La mujer se persignó.
Don Genaro ha de estar revolcándose en su tumba. Fue idea de él, refunfuñó Tomás, pagando rápidamente sus compras. Al salir, se topó de frente con Vanessa. 5 años no habían borrado su belleza ni ese brillo en su sonrisa que alguna vez le robó el corazón. «Toñito», dijo ella en tono suave. «¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí, Vanessa?», preguntó, seco. «Vine a pasar una temporada. Supe de tu tío. Mis condolencias». «Gracias», respondió, intentando rodearla. «También me enteré de tu anuncio», añadió ella con un destello calculador en los ojos. «Todo el pueblo habla de eso». «¿Y? Podríamos hablar». Ella le tocó el brazo. «Tal vez pueda ayudarte». Tomás retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «No necesito tu ayuda». «¿Estás seguro? Escuché que es un rancho grande. Sería una lástima perderlo por orgullo». Fue entonces cuando Tomás se dio cuenta. «¿Cómo sabes que el rancho está en juego?». La sonrisa de Vanessa vaciló un segundo. «La gente habla». «No, no habla», replicó él entrecerrando los ojos. «Eso no estaba en el anuncio. ¿Qué sabes del testamento de mi tío?». Vanessa se acomodó el bolso en el hombro. «Nada. Solo pensé que necesitabas dinero». «Con tu permiso», cortó Tomás. «Tengo entrevistas que atender». Mientras se alejaba, no pudo evitar pensar. ¿Cómo sabía tanto Vanessa? ¿Y por qué había vuelto justo ahora? En una pequeña casa alquilada en la periferia de Santa Esperanza, Sofía Santos sostenía el periódico local con manos temblorosas. El anuncio del ranchero estaba marcado con un círculo rojo. «No me digas que estás considerando esto de verdad», dijo Ana, su mejor amiga desde los tiempos de universidad, que había ido a visitarla esa mañana de domingo. 100,000 pesos, Ana. Es casi lo que me falta para pagar el crédito educativo». Sofía mordió su labio mirando los recibos esparcidos sobre la mesa de la cocina. «¿Vas a venderte por dinero, Sofía?». Ana cruzó los brazos indignada. «Voy a salvar a mi mamá. Eso es lo que voy a hacer». Sofía golpeó la mesa. «Su pensión apenas alcanza para las medicinas, y la escuela rural donde conseguí trabajo no paga hasta fin de mes. Pero ¿casarte con un desconocido? ¿Por una semana?». Ana negó con la cabeza. «Parece trama de película barata, y si resulta ser un loco. Es Tomás Naranjo. Todo el mundo aquí conoce a los Naranjo. ¿Y desde cuándo conoces tú a alguien de este pueblo? Llegaste hace apenas 3 meses». Sofía suspiró, levantándose para servir más café. Las paredes descascaradas de la cocina parecían cerrarse sobre ella. Se había mudado a Santa Esperanza atraída por un programa de incentivos para maestros en comunidades rurales, pero no esperaba encontrar tantas dificultades económicas. «Mi abuela trabajaba en el rancho El Retiro», confesó finalmente. «Antes de que yo naciera». Ana abrió los ojos como platos. «¿Y nunca me lo contaste?». «No parecía importante. Hasta ahora». Sofía sacó una caja de cartón de debajo de la cama y extrajo un álbum viejo. «Mira, aquí está ella». La foto mostraba a una mujer de mediana edad al lado de un hombre mayor, ambos posando frente a una gran casa de campo. «¿Ese es don Genaro?», preguntó Ana señalando al hombre. «Sí. Mi abuela Teresa hablaba mucho de él. Decía que era un buen patrón». Sofía dudó antes de continuar. «Ella me contaba historias del rancho antes de dormir. ¿Y por eso crees que es buena idea aceptar este absurdo contrato?». «Creo que es una oportunidad. Una semana, Ana. 7 días de mi vida a cambio de empezar de nuevo, sin deudas». El celular de Sofía sonó. Era un número desconocido. «¿Hola? ¿Señorita Sofía Santos?». La voz masculina sonaba grave. «Habla Tomás Naranjo. Recibí su mensaje sobre el anuncio». Ana agitaba las manos frenéticamente, haciendo gestos de negación, pero Sofía se dio la vuelta para darle la espalda. «Sí, señor Naranjo. ¿Podemos agendar una entrevista?». «Mañana a las 2 de la tarde, en la oficina del rancho». «Ahí estaré», respondió, anotando las instrucciones para llegar. Al colgar, se encontró con la mirada reprobatoria de su amiga.
Estás loca, sentenció Ana. Completamente loca. Al día siguiente, puntualmente a las 2 de la tarde, Sofía estacionó su vieja moto frente al portón principal del rancho El Retiro. El lugar era aún más hermoso que en las historias de su abuela. La casona de 2 pisos, con amplios corredores, se erguía imponente al final de una alameda de palmas reales. Un hombre alto, de espalda ancha y rostro curtido por el sol, la esperaba en la terraza. Vestía una camisa de cuadros, con las mangas arremangadas, dejando ver unos brazos fuertes de quien trabaja la tierra. «¿Señorita Santos?», preguntó secamente al verla acercarse. «Llámeme Sofía». «Tomás», se presentó él sin ofrecer la mano. «Vamos a hablar en el despacho». El interior de la casa era una mezcla de rusticidad y elegancia decadente. Muebles antiguos de madera maciza, algunos necesitados de restauración, cuadros de paisajes rurales y fotografías en blanco y negro adornaban las paredes. «Entonces», empezó Tomás, señalando una silla mientras se sentaba detrás de un viejo escritorio, «¿por qué estás interesada en un matrimonio temporal con un desconocido? Por la misma razón que tú estás ofreciendo dinero por una esposa temporal», replicó Sofía, más valiente de lo que realmente se sentía. «Necesidad». Algo parecido a una sonrisa cruzó fugazmente el rostro de Tomás. «Eres la única que ha aparecido», admitió. «Las demás solo llamaron para insultar o burlarse. Estoy hablando en serio. Necesito el dinero». «¿Para qué exactamente?» «Deudas de la universidad, y mi mamá necesita tratamiento médico». Tomás la estudió por un momento. «¿Conoces el rancho El Retiro?», preguntó genuinamente curioso. Sofía vaciló antes de responder. «Mi abuela trabajó aquí hace muchos años, doña Teresa Santos». El reconocimiento iluminó el rostro de Tomás. «¿La doña Tere, la cocinera de don Genaro?» «Sí, falleció hace 5 años». «La recuerdo», dijo con un tono más suave. «Hacía el mejor dulce de leche de toda Jalisco, con canela y clavo», añadió Sofía sonriendo con nostalgia. Era su especialidad. Un silencio se instaló entre ellos, menos tenso que antes. «Sabes que esto es solo un acuerdo comercial, ¿verdad?», rompió finalmente Tomás. 7 días, nada más». «Entiendo perfectamente los términos», respondió Sofía. «¿Cuándo empezamos?» El registro civil de Guadalajara estaba casi vacío aquella nublada mañana de martes. Tomás había insistido en hacer el trámite en la capital, lejos de las miradas curiosas y de los chismes de Santa Esperanza. «Tenemos que aclarar algunos detalles antes», dijo mientras conducía su camioneta por la carretera. Era la primera vez que estaban realmente a solas desde la entrevista. «¿Qué detalles?», preguntó Sofía manteniendo los ojos en el paisaje montañoso que pasaba junto a la ventana. «Reglas, límites». Tomás tamborileaba los dedos nerviosamente sobre el volante. «Al final, esto es un contrato». Pensé que el contrato era el matrimonio en sí. «Estoy hablando de nuestro acuerdo particular». Sofía se giró para mirarlo. «Entonces pongamos las cosas claras. Primero, esto es solo un negocio. Ni sueñes con algo más allá de un apretón de manos». Tomás soltó una risa seca. «No te preocupes. No me interesa nada más que salvar mi rancho». «Perfecto. Segundo, quiero el dinero por adelantado. La mitad hoy y la otra mitad al terminar la semana». «Eso no va a pasar», la interrumpió él. 50,000 cuando firmemos el acta y 50,000 después de los 7 días, cuando el testamento quede validado». Sofía mordió su labio inferior. «¿Y cómo sé que me pagarás la segunda parte? Mi palabra vale más que cualquier papel en este pueblo. Para mí no significa nada. Soy de fuera, ¿recuerdas?». Tomás suspiró. «Te puedo dar un cheque posfechado». «Hecho». Ella extendió la mano, y él la estrechó brevemente. «Tercer punto», continuó Tomás. «Tenemos que parecer una pareja de verdad. El licenciado Mendieta va a supervisar que cumplamos las condiciones del testamento». «¿Parecer una pareja cómo?». «Compartir el mismo espacio,
aparecer juntos en el pueblo. No necesitamos, ya sabes, parecía incómodo, pero tenemos que convencer a todos. Tengo que vivir en el rancho. Por una semana, sí. Preparé el cuarto de huéspedes. Habitaciones separadas, entonces, dijo Sofía, aliviada. Obviamente, el tono de Tomás indicaba que ni siquiera había considerado otra opción. Llegaron al registro civil después de casi 2 horas de carretera. El proceso fue sorprendentemente rápido. Documentos verificados, tasas pagadas, papeles firmados. ¿Esperarán para la ceremonia civil?, preguntó la funcionaria. Sí, respondió Tomás, mientras Sofía lo miraba sorprendida. Pensé que solo era firmar papeles, susurró ella. Necesitamos la ceremonia para que sea válido, explicó él. Es rápido. El juez de paz, un hombre de mediana edad con aspecto aburrido, ofició la ceremonia con una eficiencia casi mecánica. Cuando llegó el momento de los anillos, Tomás sacó del bolsillo 2 bandas doradas simples. No era necesario, murmuró Sofía, apenada. Es parte de la farsa, contestó en el mismo tono, deslizándole el anillo en el dedo. Los declaro marido y mujer, finalizó el juez sin emoción. Puede besar a la novia. Un silencio incómodo se instaló. Tomás se inclinó brevemente y depositó un beso rígido en la comisura de los labios de Sofía, quien se sonrojó de inmediato. «¡Felicidades!», dijo la funcionaria, entregándoles el acta de matrimonio. «Fírmenla aquí, por favor». Mientras terminaban el trámite, el secretario se acercó, observando a Sofía con interés. «Usted me resulta familiar. ¿No es de la familia Santos? ¿De Santa Esperanza?». Sofía asintió, sorprendida. Conocí a su abuela, doña Teresa. Una gran mujer, sonrió. No sabía que tuviera relación con los Naranjo. Es algo reciente, intervino Tomás rápidamente, tomando a Sofía del brazo. Si nos disculpa, tenemos un largo camino de regreso. Ya en la camioneta, Sofía preguntó, «¿Por qué saliste tan rápido? Solo estaba siendo amable». «No me gustan los preguntones», respondió Tomás, seco. «Especialmente cuando se trata de mi familia. Él habló de mi abuela, no de tu familia». Tomás encendió el motor. «¿Por qué no me dijiste que tu abuela y mi tío eran tan cercanos? No creí que fuera relevante. Es demasiada coincidencia que aparezcas justo ahora». Sus ojos eran pura desconfianza. «¿Cómo supiste del anuncio?» «Lo vi en el periódico, como cualquier persona normal». Ella cruzó los brazos. «¿Qué estás insinuando?» «Nada. Por ahora». Tomás arrancó la camioneta. «Pero que sepas, conozco cada rincón de ese rancho. Si vienes buscando algo más que dinero, lo descubriré». El cheque de 50,000 pesos pesaba en el bolsillo de Sofía, pero de repente parecía un precio muy bajo por todo en lo que acababa de meterse. La camioneta de Tomás cruzó el portón del rancho El Retiro justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Sofía miraba por la ventana, absorbiendo cada detalle. Las cercas de madera bien cuidadas, el ganado pastando en las suaves colinas, la gran casona que se alzaba majestuosa conforme se acercaban. Había algo familiar en ese lugar, como si las historias de su abuela hubieran cobrado vida. «Llegamos», anunció Tomás estacionando frente a la casa principal. «Bienvenida a El Retiro». Antes de que pudieran bajar, una señora de cabello gris y delantal floreado apareció en la terraza, seguida de un hombre moreno de mediana edad que llevaba un sombrero de palma. «Ellos son doña Chabela y Tacho», explicó Tomás. «Ella lleva más de 30 años cuidando la casa. Él ha sido mi capataz desde que tengo memoria». Sofía respiró hondo y descendió de la camioneta, cargando su pequeña maleta. «Así que es verdad», comentó doña Chabela, sin intentar ocultar su sorpresa. «El muchacho Toño de veras se casó. Doña Chabela, Tacho, les presento a Sofía Naranjo». Tomás dudó un instante antes de decir el apellido. «Mi esposa». Tacho se quitó el sombrero en señal de respeto, sonriendo con complicidad. «Mucho gusto, señora. Bienvenida a la familia».
La nueva patrona es maestra del pueblo. Viera usted. Doña Chabela la miró de arriba abajo. Espero que le guste la comida ranchera, porque aquí no hay de esas modernidades de la ciudad. Nací en el campo, doña Chabela, respondió Sofía con una sonrisa, y muero de antojo por un buen plato de frijoles charros con nopales. El rostro de la ama de llaves se suavizó un poco. Venga, le mostraré su cuarto. Mientras seguía a doña Chabela hacia el interior de la casa, Sofía escuchó a Tacho decir en voz baja a Tomás: «Patrón», llamó el licenciado Mendieta, «mañana viene con el fiscal del testamento». «¿Tan pronto?». La voz de Tomás sonó preocupada. «Pensé que tendríamos unos días para prepararnos». Dentro de la casona, Sofía fue guiada por pasillos decorados con muebles antiguos de madera robusta y fotografías de familia. Doña Chabela se detuvo frente a una puerta en el segundo piso. «Este es el cuarto de huéspedes», explicó abriendo la puerta. «Don Toño pidió que lo preparáramos para usted». El cuarto era amplio, con una cama matrimonial, un ropero antiguo de madera de mezquite y un pequeño escritorio bajo la ventana que daba a los pastizales. Había flores frescas en un jarrón sobre la mesita de noche. «Es precioso», comentó Sofía. «Muchas gracias». «La cena es a las 7», dijo doña Chabela, y antes de salir se detuvo un momento en la puerta. «¿Puedo preguntarle algo, señora Sofía?» «Claro. ¿Por qué una joven tan preparada como usted se casa de repente con alguien que apenas conoce?» Sofía tragó saliva. «A veces uno simplemente sabe cuándo es la persona correcta». La ama de llaves no parecía convencida. «El baño está 2 puertas más allá. La dejo para que se acomode». Sola, Sofía abrió la ventana, dejando que la brisa de la tarde entrara en la habitación. Apoyó la mano en el marco de madera antigua, sintiendo bajo los dedos la historia que impregnaba ese lugar. ¿Cuántas veces su abuela le había descrito aquella vista? Abrió su maleta y empezó a guardar sus pocas pertenencias en el ropero. Al buscar espacio en el escritorio para sus libros, encontró un pequeño cuaderno de cuero gastado. La curiosidad la venció. Lo abrió. Era un diario, con fechas de hacía casi 30 años. La primera página contenía una sola frase, escrita con letra delicada. «Hoy me pidió que me quedara, pero no puedo». No así. Sofía se sentó en la cama, hojeando las páginas amarillentas. Aquello parecía un tesoro escondido, una parte secreta de la historia del rancho que tal vez nadie más conocía. El sonido de pasos en el pasillo la alertó. Rápidamente guardó el diario en la gaveta y la cerró. La puerta se abrió y Tomás apareció. «¿Todo bien?», preguntó él. «Doña Chabela puede ser algo directa». «Estoy bien», respondió Sofía. «Es una casa preciosa. Ha estado en mi familia por generaciones». Tomás parecía orgulloso. «Mañana tendremos visitas. Vendrá el fiscal del testamento a verificar si somos, bueno, un matrimonio de verdad». «¿Tan pronto?». Desafortunadamente, pasó la mano por el cabello, visiblemente nervioso. «Tendremos que ser convincentes». «¿Qué quieres decir con convincentes?». «Que debemos conocer detalles el uno del otro. Cómo nos conocimos, qué nos gusta». Parecía incómodo. «Cosas que las parejas normales saben». «Tenemos hasta mañana para memorizar nuestra historia», dijo Sofía, pragmática, «y tendremos que parecer, ya sabes», gesticuló torpemente entre ellos, «cómodos uno con el otro». Las miradas de ambos se cruzaron brevemente y luego se apartaron con rapidez. Por un instante fugaz, Sofía notó que Tomás Naranjo tenía unos ojos extraordinariamente verdes, como el pasto después de la lluvia. «Voy a terminar de acomodarme», dijo ella rompiendo el silencio. «La cena es a las 7», recordó él caminando hacia la puerta. «Y Sofía, gracias por hacer esto». El aroma de café de olla recién hecho y pan de elote llenaba la cocina del rancho a la mañana siguiente. Sofía, que había pasado buena parte de la noche leyendo el misterioso diario encontrado en el escritorio, se sentó a la gran mesa de madera donde doña Chabela servía el desayuno. «Buenos días»,
saludó Tomás, ya vestido con una camisa social azul diferente a sus habituales ropas de trabajo. ¿Dormiste bien? Sí, gracias, respondió Sofía, notando que él hacía un esfuerzo por sonar casual, probablemente ensayando para la visita del fiscal. Aquí tiene su café, doñita, dijo doña Chabela, colocándole una taza humeante enfrente. Bien cargado, como dicen que les gusta a las maestras. Perfecto, muchas gracias. Tacho entró quitándose el sombrero. Patrón, el coche del licenciado Mendieta acaba de cruzar el portón principal. Tomás se levantó de inmediato. ¿Ya? Pensé que vendría después de la comida. Recuerda lo que ensayamos, murmuró a Sofía mientras se dirigía a la puerta. Nos conocimos hace 6 meses, cuando empezaste a dar clases en la escuela rural. Fue amor a primera vista. Sofía asintió, acomodándose nerviosamente el cabello. Llevaba un sencillo vestido floreado, el más adecuado que había traído para interpretar su papel de esposa de ranchero. El licenciado Mendieta llegó acompañado de un hombre bajo y calvo, de lentes pequeños y redondos, cargando una carpeta de cuero. Tomás, ella es mi esposa, Sofía, presentó el ranchero, pasando el brazo por la cintura de ella con una naturalidad ensayada. Encantado, señora Naranjo, dijo el abogado, besándole la mano. Él es el licenciado Peñalosa, el fiscal asignado en el testamento de don Genaro. Mucho gusto, dijo el fiscal, estudiándola con mirada aguda. Espero que no se molesten por algunas preguntas. Es procedimiento estándar. Para nada, respondió Tomás, guiándolos hacia la terraza. Podemos conversar en la galería. Doña Chabela, ¿nos puede traer café para los invitados, por favor? En la amplia galería que rodeaba la casa, se sentaron en sillas mecedoras. El fiscal acomodó sus lentes, abrió su carpeta y empezó. Entonces, señora Naranjo, ¿hace cuánto tiempo conoce a su esposo? 6 meses, respondió Sofía con rapidez. Nos conocimos cuando empecé a dar clases en la escuela rural. Y fue amor a primera vista, completó Tomás, tomando la mano de ella sobre la mesa. El contacto inesperado hizo que Sofía se sonrojara ligeramente. Interesante, comentó el fiscal, tomando notas. ¿Y cómo fue la propuesta de matrimonio? Sofía y Tomás intercambiaron miradas rápidas. No habían ensayado ese detalle. Fue durante un picnic cerca de la cascada del rancho, improvisó Sofía. Tomás me dijo que nunca había llevado a nadie allí. Tomás pareció sorprendido, pero asintió. Es verdad, es un lugar muy especial para mí. Cuéntenme cómo se conocieron, pidió el fiscal visiblemente desconfiado. Yo estaba en la feria del pueblo, comenzó Tomás, vendiendo quesos. Sofía pasó por mi puesto y tiré toda una torre de quesos frescos, completó ella riendo. Fue un desastre. Terminé ayudándolo a recoger todo. Y luego la invité a tomar un café como agradecimiento, continuó Tomás, siguiendo la corriente. Charlamos por horas. Descubrimos que teníamos mucho en común. El fiscal anotaba todo mientras el licenciado Mendieta sonreía discretamente. ¿Sabe que el matrimonio debe ser consumado para ser válido?, preguntó el fiscal, ajustándose los lentes. Sofía casi se atraganta con el café. No creo que eso esté especificado en el testamento, intervino rápidamente el licenciado Mendieta, lanzándole una mirada reprobatoria al fiscal. De cualquier forma, prosiguió el fiscal, necesito constatar que realmente viven como un matrimonio. Señora Naranjo, ¿qué desayuna usualmente su esposo? Café de olla con 2 cucharadas de azúcar, pan de elote y, cuando doña Chabela hace, un trozo de queso fresco, respondió Sofía, observando el plato frente a Tomás. ¿Y cuáles son los planes para el rancho? ¿Su esposa está enterada? Quiero expandir la producción de lácteos, dijo Tomás. Sofía me ha estado ayudando con la parte administrativa. La visita continuó por casi 1 hora, con preguntas cada vez más minuciosas. Finalmente, cuando se disponían a marcharse, el fiscal comentó: «Su tío dejó algo para usted también, señora Sofía».
Tomás y Sofía intercambiaron miradas de sorpresa. Para mí, un sobre. Indicó que debía entregarse solo si el matrimonio se concretaba. Sacó un sobre amarillento de la carpeta. Está sellado. Solo puede abrirse después de los 7 días de matrimonio. Sofía aceptó el sobre con manos temblorosas. Yo ni siquiera conocía a don Genaro. Aparentemente él sí conocía a usted o a su familia, dijo el fiscal. Volveré al final de la semana para la verificación final. Cuando los visitantes se fueron, Tomás jaló a Sofía hacia el interior de la casa. ¿Qué demonios fue eso? ¿Cómo sabía mi tío de ti? Iba a preguntarte lo mismo, respondió ella, igualmente confundida. Nunca lo conocí personalmente. Pero mencionaste la cascada. ¿Cómo sabías de ella? Sofía dudó. Mi abuela la mencionaba en sus historias. Decía que era el lugar favorito de su patrón. Tomás entrecerró los ojos. Aquí hay algo raro. Tu abuela, mi tío, ese sobre misterioso. Encontré un diario, confesó Sofía, en el escritorio del cuarto. Parece muy antiguo. ¿Un diario? ¿De quién? No lo sé con certeza, pero por la fecha y la letra, creo que era de mi abuela. Tomás se pasó la mano por el cabello, perturbado. Mi tío nunca se casó. Siempre decía que había perdido al gran amor de su vida. ¿Tú crees que...? No lo sé, respondió Sofía mirando el sobre en sus manos. Pero parece que este matrimonio por conveniencia oculta muchas más historias de las que imaginábamos. El cielo sobre el rancho El Retiro se oscureció rápidamente aquella tarde. Nubes pesadas se acercaban desde el oeste, anunciando una gran tormenta. Sofía observaba el cambio de clima desde la ventana de la sala, donde había pasado las últimas horas leyendo el misterioso diario. Las anotaciones eran fragmentadas, algunas entradas detalladas, otras apenas frases sueltas, todas escritas con la misma caligrafía delicada que ella reconocía como la de su abuela. «Va a llover con ganas», dijo Tomás entrando a la sala. Había pasado todo el día en los potreros, visiblemente evitando a Sofía desde la visita del fiscal. En las montañas de Jalisco, cuando el cielo se pone así, viene tormenta que tumba ganado. ¿Debemos preocuparnos?, preguntó Sofía, cerrando el diario. Tal vez. El arroyo que cruza el rancho se desborda rápido, contestó él, fijando la mirada en el cuaderno que ella tenía en las manos. ¿Descubriste algo? Antes de que pudiera responder, Tacho irrumpió por la puerta, empapado. ¡Patrón! La tormenta atrapó el ganado en el potrero alto. La cerca del lado norte se cayó con el viento. Si no los recogemos, vamos a perder muchas cabezas. Tomás se caló su sombrero y se puso la capa de lluvia. Reúne a los muchachos. Me adelanto con Chuy. Los muchachos están en la fiesta de San Benito en el pueblo, patrón. Nomás estamos Chuy, el muchacho C y yo, dijo Tacho, preocupado. No nos vamos a dar abasto. Tomás soltó una maldición baja. Voy igual. Yo voy contigo, se ofreció Sofía, poniéndose de pie. Tomás y Tacho la miraron sorprendidos. No sabes nada de ganado, protestó Tomás. Pero sé montar, replicó ella, buscando un impermeable en la entrada. Mi abuelo tenía un rancho. No soy ninguna princesita de ciudad. Minutos después, 4 caballos galopaban bajo la lluvia torrencial. El viento azotaba fuerte, dificultando la visión. Llegaron al potrero alto, donde decenas de cabezas de ganado estaban agitadas, algunas ya rompiendo la cerca caída. «Tenemos que hacer un cerco», gritó Tomás para hacerse oír por encima del estruendo de la lluvia. «Sofía, quédate con Chuy». El joven peón, un muchacho de no más de 20 años, asintió. «Vamos a cerrar por el lado del arroyo, señora». La lluvia se intensificaba. El nivel del arroyo subía visiblemente, transformando las orillas en puro lodo resbaladizo. Sofía, aunque nunca había hecho algo similar, seguía las instrucciones de Chuy, ayudando a guiar el ganado lejos del agua. «Sujeta la portera, Sofía. Los becerros se nos van a escapar», gritó Tomás desde el otro extremo del potrero.
Sofía desmontó de un salto, luchando contra el viento para sostener la pesada portera de madera. El barro le hacía hundirse los pies, la lluvia la cegaba, pero algo dentro de ella, quizás la sangre de su abuela, le daba fuerzas para no rendirse. Después de lo que pareció una eternidad, lograron conducir el ganado a un potrero más seguro y cerraron las porteñas. Empapados hasta los huesos, se refugiaron bajo un pequeño cobertizo de madera que servía como resguardo en los potreros. «Eres de armas tomar», comentó Tacho, mirándola con renovado respeto. «No cualquier señorita de ciudad aguanta una tormenta como esta». «Gracias por ayudarnos», dijo Tomás, mirándola de una manera distinta. «Nos salvaste de un desastre». «Fue todo un espectáculo, señora», rió Chuy. «Usted toda embarrada jalando becerros». A don Genaro le hubiera encantado verlo. Un silencio cayó sobre el grupo mientras la lluvia seguía azotando el techo del cobertizo. «Fue aquí», dijo Tomás de repente, mirando los campos que los rodeaban. «Fue aquí donde vi a mis padres por última vez, antes del accidente». Sofía se volvió hacia él, sorprendida por la confesión inesperada. «Tenía 10 años», continuó Tomás, su voz baja perdiéndose casi entre la lluvia. «Iban rumbo a Guadalajara a resolver unos negocios. Yo quería ir con ellos, pero mi padre me dijo que me quedara ayudando a tío Genaro con los becerros recién nacidos». Sonrió tristemente. El puente sobre el Río Grande colapsó durante una tormenta como esta. «Lo siento mucho», dijo Sofía, tocándole levemente el brazo empapado. «Tío Genaro me crió desde entonces», añadió Tomás. «Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios. Esta tierra y yo éramos todo lo que tenía». Sus ojos se encontraron con los de Sofía. «Por eso no puedo perder el retiro. No es solo tierra, es todo lo que queda de mi familia». En ese momento, bajo la luz difusa de un viejo farol de queroseno, con la lluvia golpeando furiosamente el techo, algo cambió entre ellos. Ya no era un contrato, ni un simple acuerdo. Era una comprensión profunda, un atisbo de las historias y heridas que ambos cargaban. Cuando la tormenta finalmente amainó y pudieron regresar a la casa, Tomás y Sofía cabalgaban lado a lado, en silencio. No como dos extraños fingiendo un matrimonio, sino como dos almas que acababan de enfrentar juntas algo más grande que ellas mismas. El sol despuntaba sobre las colinas todavía húmedas por la tormenta de la noche anterior. Sofía despertó temprano, atraída por el aroma a café de olla y el murmullo de voces en la cocina. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras, encontrando a doña Chabela preparando el desayuno, mientras Tomás leía el periódico en la mesa. «Buenos días», saludó él mirándola por encima de las páginas. Había una nueva suavidad en su voz. «¿Dormiste bien?» «Como una piedra», respondió ella, sentándose. «Creo que la aventura de ayer me dejó agotada». Doña Chabela le colocó una taza humeante enfrente. «Ya todo el pueblo anda diciendo cómo la nueva patrona del retiro salvó el ganado en plena tormenta». «Chuy tiene la lengua más larga que su lazo», comentó Tomás, aunque con tono cariñoso. «Después del desayuno quiero mostrarte algo, si todavía tienes ánimo para montar». Media hora después cabalgaban por un sendero que serpenteaba entre las verdes colinas del rancho. El aire estaba fresco después de la lluvia, y el sol calentaba suavemente el paisaje. Tomás guiaba el camino en silencio, como perdido en sus pensamientos. El sendero se volvió más empinado, adentrándose en una zona de bosque espeso. El sonido del agua corriente se hacía más fuerte a medida que avanzaban. «Es aquí», dijo finalmente Tomás, desmontando y amarrando su caballo a un árbol. «Pocos conocen este lugar. Es medio escondido». Sofía desmontó también, siguiéndolo por un pequeño sendero entre los árboles. El sonido del agua aumentaba hasta que,
Al rodear una gran formación rocosa, lo vio, una cascada de casi 10 metros de altura, cayendo en una poza natural de aguas cristalinas, rodeada de piedras y vegetación exuberante. «Es hermoso», murmuró Sofía maravillada. «Mi lugar favorito en todo el rancho», explicó Tomás, sentándose en una piedra plana junto al agua. «Vengo aquí cuando necesito pensar». Sofía comprendió que él la había llevado a un santuario íntimo, personal. Se sentó a su lado, respetando el momento. «Nunca traje a nadie aquí», confesó Tomás, tomando una piedra y lanzándola al agua. «Ni siquiera a Vanessa». «¿Vanessa?» «Una exnovia», suspiró. «Estuvimos a punto de comprometernos hace unos años. Ella eligió la vida en la ciudad en vez de quedarse en el rancho». Hizo una pausa. «En vez de quedarse conmigo. Lo siento». «No tienes por qué», se encogió de hombros. «Tenía razón en parte. Yo nunca podría dejar esta tierra. Está en mi sangre». Permanecieron en silencio unos minutos, contemplando la caída de agua y el arco iris que se formaba en la bruma. «¿Sabes qué quiero hacer con el rancho?», preguntó de pronto Tomás. «Además de los lácteos, quiero convertir parte de él en una escuela agrícola. Enseñar técnicas sostenibles a los hijos de los pequeños productores de la región». «Eso es increíble», respondió Sofía, genuinamente impresionada. «Serías un gran maestro». «No tengo tu preparación académica, profesora», sonrió, y por primera vez Sofía vio una alegría genuina en su rostro. «Pero conozco esta tierra como la palma de mi mano, y eso es lo que los muchachos necesitan. Conocimiento real, no solo libros». Mi tío decía que era una locura, que debía concentrarme en producir más, ganar más dinero. Tomás negó con la cabeza. «Pero creo que, en el fondo, lo entendía». «En el diario», comenzó Sofía dudando, «hay menciones de un plan para un centro educativo aquí. Mi abuela escribía sobre el sueño de tu tío de transformar el rancho en algo más que un negocio». Tomás la miró sorprendido. «Eso nunca me lo contó». «Tal vez era un sueño que compartían los dos». «¿De verdad crees que ellos?» «Creo que sí». Sofía sintió un nudo en la garganta. Hay pasajes donde ella describe esta cascada. ¿Cómo venían aquí a hablar del futuro? Tomás guardó silencio, absorbiendo sus palabras. «Reconozco este lugar de las historias de mi abuela», continuó Sofía. «Lo describía tal cual. La caída de agua, las piedras, hasta aquel árbol torcido allá. Por eso mencionaste la cascada delante del fiscal». La miró intensamente. «No fue una suposición», Sofía asintió, sintiéndose de repente vulnerable. «Perdón si crucé algún límite». «No». Tomás se acercó apenas. «Es casi como si este lugar nos conectara, como si mi tío y tu abuela hubieran planeado todo esto. Sería una coincidencia increíble». «No creo en coincidencias de ese tamaño», susurró Tomás, sus ojos fijos en los de ella. El momento se extendió, cargado de una tensión imposible de describir. Casi sin darse cuenta se acercaron. El beso fue breve, suave como la bruma de la cascada. Cuando se separaron, ambos parecían igual de sorprendidos. «Perdón», dijeron al mismo tiempo, sonriendo avergonzados. «¿Esto es?», dudó Tomás. «Parte de la farsa». Sofía no respondió de inmediato, su corazón latía desbocado. «Aquí no hay nadie a quien impresionar». El silencio que siguió fue denso, lleno de posibilidades no dichas. «Será mejor que regresemos», dijo finalmente Tomás, poniéndose de pie. «Tenemos mucho trabajo después de la tormenta». Durante el camino de regreso, cabalgaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, intentando entender lo que había pasado en la cascada y lo que ese beso realmente significaba. El sexto día amaneció con una atmósfera distinta en el rancho El Retiro. Sofía, de pie frente al armario abierto, contemplaba su escasa ropa ya doblada y lista para partir. Mañana se terminaba el plazo del contrato.
Mañana regresaría a su vida en la ciudad, 100,000 pesos más rica, y con una extraña sensación de vacío que no lograba entender. Desde el beso en la cascada, Tomás se había distanciado. Pasaba los días completos en el campo, llegaba extenuado para la cena y apenas intercambiaban palabras formales. Fingir ser una pareja enamorada se había vuelto todavía más difícil, justo cuando todo estaba por terminar. Unos golpecitos suaves en la puerta interrumpieron sus pensamientos. ¡Sofía! Era doña Chabela. El patrón pidió que le avisara que hoy es la fiesta de San Juan en el pueblo. Deberían ir juntos, como buenos recién casados. Gracias, doña Chabela. Me prepararé. La idea de enfrentar a todo el pueblo al lado de Tomás, fingiendo felicidad, le resultaba agotadora. Pero era parte del trato, y Sofía cumpliría su palabra. Bajó más tarde, usando un sencillo vestido floreado, lo más parecido a ropa de fiesta que había traído. Encontró a Tomás en la sala, acomodándose una camisa de cuadros recién planchada. «Te ves bonita», comentó él, sin mirarla a los ojos. «Gracias. Tú también». El silencio incómodo fue roto por Tacho, que entró animado. «Toda Santa Esperanza va a estar allá, patrón. Es la fiesta más grande del año». El trayecto al pueblo fue en silencio, apenas roto por la radio que tocaba canciones rancheras. La plaza principal estaba decorada con banderines de colores, puestos de comida típica y un escenario donde una banda local tocaba guapangos y sones. Las fogatas iluminaban el ambiente, creando una atmósfera cálida a pesar del viento frío que bajaba de las montañas. «¡Don Tomás! ¡Doña Sofía!». El alcalde se acercó sonriente. «Qué gusto ver a los recién casados por aquí. Vengan, vengan. Todos quieren conocer a la nueva señora del Retiro». Tomás sonrió forzadamente, sosteniendo firmemente la mano de Sofía mientras los conducían entre grupos de curiosos. Las horas siguientes fueron una sucesión de presentaciones, felicitaciones y preguntas más o menos indiscretas. «¿El matrimonio es real o nomás para la herencia?», preguntó un viejo tras varias copas de mezcal, dejando al grupo en un silencio incómodo. «Pedro», lo regañó su esposa. «¿Y qué, si todo el pueblo habla de eso?». Tomás se tensó junto a Sofía. Ella apretó su mano y tomó la palabra. «Nuestro matrimonio puede haber sido rápido, don Pedro, pero no tiene nada de falso», dijo mirando a Tomás con una sonrisa ensayada. «A veces uno simplemente sabe». Se alejaron del grupo, caminando hacia un rincón más solitario de la plaza. «Perdón por eso», murmuró Tomás. «Está bien, es parte del papel. Creo que deberíamos bailar», sugirió él, señalando a las parejas que giraban al son del guapango. «Para seguir con la farsa». La banda comenzó a tocar esperando en la ventana, y Sofía sintió un nudo en la garganta cuando Tomás la tomó para bailar. Sus cuerpos se movían en una sincronía inesperada para dos personas que apenas se tocaban en los últimos días. ¿Tú ya pensaste en lo que harás pasado mañana?», preguntó él, apenas audible entre la música. «Regresar a mi vida, pagar mis deudas, seguir dando clases». «Claro», asintió su rostro inescrutable. «Tiene sentido. ¿Y tú? ¿Qué harás después de salvar tu rancho?». «Lo de siempre, cuidar la tierra. Tal vez empezar el proyecto de la escuela». La música desaceleró, acercándolos aún más. Sofía podía sentir el latido acelerado de su corazón, o tal vez era el de Tomás. Por un instante parecía que él iba a decir algo más, pero una voz conocida los interrumpió. «Tomás, qué sorpresa verte aquí». Vanessa se acercó, deslumbrante en un vestido rojo que contrastaba brutalmente con la sencillez de la mayoría. Sus ojos recorrieron brevemente a Sofía antes de centrarse en Tomás. «Vanessa», saludó él con una inclinación de cabeza. «¿Qué haces aquí?». «Vine a visitar a mi familia, claro, y me enteré de tu boda relámpago», dijo lanzándole a Sofía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Felicidades». «Gracias».
respondió Sofía secamente. De hecho, qué bueno que te encontré. Vanessa abrió su bolso y sacó una carpeta. Tengo algo que podría interesarte, Toñito. ¿Qué es? Documentos relacionados con el testamento de tu tío. Interesante cómo ciertas cláusulas pueden ser anuladas si se prueba coacción o mala fe. Sonrió dulcemente. Mi abogado estaría encantado de explicártelo mejor. ¿De qué hablas? Tomás dio un paso hacia adelante. Hablo de que sé exactamente lo que pasa entre ustedes, y tengo pruebas, bajó la voz. ¿Te imaginas lo que diría el fiscal si supiera que todo es un contrato? Sofía sintió la sangre helarse. ¿Cómo sabes eso? Preguntó. Santa Esperanza es pequeña, querida. Hasta las paredes tienen oídos. Vanessa sonrió triunfante. Podemos platicarlo mejor mañana, Tomás. A solas. Con eso se alejó, dejándolos atónitos en medio de la pista. No puede hacer nada, dijo Tomás, aunque su voz vacilaba. Sí puede, respondió Sofía. Si tiene pruebas de que todo esto es una farsa, no voy a perder el retiro, afirmó Tomás con renovada determinación. No a manos de ella. El regreso al rancho fue aún más silencioso. No solo el contrato estaba en peligro, sino algo más. Algo que ninguno de los dos estaba aún listo para nombrar. El sol apenas despuntaba cuando Sofía terminó de acomodar su pequeña maleta. 7 días. El plazo estaba cumplido. En unas horas más, el fiscal del testamento llegaría para la verificación final. Ella recibiría la segunda parte de su pago. Y todo habría terminado. Sentada en la cama que había sido suya durante una semana, sostenía el misterioso sobre que el fiscal le había entregado. Según las instrucciones, solo debía abrirlo después de cumplir el plazo. Sus manos temblaban ligeramente mientras rompía el sello. Dentro encontró una carta manuscrita y un pequeño objeto envuelto en un trozo de tela antigua. La caligrafía temblorosa era inconfundible. Don Genaro Naranjo. Querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que tú y Tomás cumplieron la condición del testamento. Aunque nunca nos conocimos en persona, sé mucho sobre ti a través de las cartas de tu abuela Teresa, con quien mantuve correspondencia hasta sus últimos días. Teresa fue el gran amor de mi vida, un amor que los prejuicios y las circunstancias no nos permitieron vivir plenamente. Ella era una trabajadora, yo el heredero del rancho. En aquellos tiempos, una unión así era impensable para mi familia. Cuando supe, a través de sus últimas cartas, de tu existencia, una joven maestra soñando con regresar al campo, vi una oportunidad de corregir un error del pasado. Teresa siempre creyó que el destino tenía un propósito mayor para todos. Quizás este sea el tuyo y el de Tomás. El objeto que acompaña esta carta es un relicario que perteneció a tu abuela. Ella me lo dejó antes de partir, como símbolo de una promesa que nunca pudimos cumplir. Ahora te pertenece a ti. En cuanto al testamento, existe una cláusula que Tomás desconoce. Si ustedes deciden permanecer casados, una propiedad contigua a El Retiro, que compré en secreto hace años, pasará a tu nombre. Era el lugar donde soñábamos construir una escuela agrícola, un sitio donde el conocimiento y la tierra se encontraran. El resto depende de ustedes. Con cariño, Genaro Naranjo. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Sofía mientras desenvolvía el pequeño objeto, un relicario de plata en forma de hoja, con las iniciales T&G grabadas en el reverso. Recordaba vagamente a su abuela hablar de una joya perdida, un regalo de alguien especial. Unos golpecitos suaves en la puerta la sacaron de sus pensamientos. «Adelante», dijo, secándose rápidamente las lágrimas. Tomás apareció, con aspecto de no haber dormido en toda la noche. El fiscal llegará en 1 hora. Ya estoy casi lista para partir. Él entró, cerrando la puerta tras de sí. Sus ojos se detuvieron en la carta abierta y el relicario en sus manos. «Ya lo abriste». «El plazo terminó», dijo, extendiéndole la carta. «Creo que deberías leer esto».
Mientras Tomás leía, su expresión pasó de curiosidad a sorpresa y finalmente a una emoción profunda que apenas lograba disimular. «Entonces era verdad», murmuró. «Mi tío y tu abuela, un amor imposible en su época. Y todo esto, este matrimonio forzado, todo planeado por él». Sofía negó con la cabeza, aún incrédula. Desde el principio. Tomás se sentó al borde de la cama, sosteniendo aún la carta. «¿Tú crees que de verdad pensaba que podríamos...?» «No lo sé», Sofía miró el relicario, «pero creo que era un romántico incurable». El silencio cayó entre ellos. Afuera, los sonidos del rancho despertando, los gallos, el mugido del ganado, los peones preparando la faena, tejían la banda sonora de un momento crucial. «¿Todo esto fue solo por el dinero desde el principio?», preguntó Tomás de pronto, mirándola a los ojos. La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Y tú? ¿Te casaste por amor o por la tierra?» Tomás bajó la mirada. «Tuché. No te estoy juzgando», continuó Sofía. «Ambos hicimos lo que teníamos que hacer. Era un trato justo. ¿Y ahora?» La voz de Tomás tenía un matiz de desafío, o quizás de súplica. «El trato termina hoy. Sí, tú te quedas con tu rancho, yo recibo mi pago, y cada quien sigue su camino». «¿Tan sencillo como eso? Fue lo que acordamos, ¿no?» Tomás se acercó a la ventana, donde el sol de la mañana iluminaba los campos verdes del retiro. «¿Sabes qué es lo que más me intriga?», dijo sin mirarla. «¿Por qué solo una semana? Si la idea era unirnos, ¿por qué tan poco tiempo?» Tal vez don Genaro sabía que 7 días serían suficientes. ¿Suficientes para qué? Para ver más allá del acuerdo. Tomás se volvió. Sus ojos verdes, normalmente tan controlados, mostraban una vulnerabilidad que a Sofía le estremeció el corazón. «¿Qué viste tú, Sofía?» «Vi a un hombre que ama su tierra más que a sí mismo, que sueña con algo más que dinero, que esconde un corazón enorme tras toda su dureza». Dio un paso hacia él. «¿Y tú? ¿Qué viste en mí?» «A una mujer que enfrenta tormentas para salvar terneritos», sonrió levemente, «que lucha por quienes ama, que pertenece a este lugar mucho más de lo que imagina». «Pertenecer», repitió ella sintiendo el peso de la palabra. «Nunca sentí que perteneciera a ningún lado. ¿Y ahora?» Ella miró hacia el horizonte, hacia esa tierra que en tan solo 7 días se había vuelto parte de su vida. «No lo sé, tal vez». El sonido de un coche acercándose rompió el momento. El fiscal había llegado. «Tenemos que decidir», dijo Tomás con urgencia. «Ahora». «¿Decidir qué? Si esto termina aquí, como planeamos, o si le damos una oportunidad a lo que sea que están haciendo entre nosotros». Tomó sus manos. «No te estoy pidiendo para siempre, solo un día a la vez». «¿Y la propiedad contigua?», preguntó Sofía, intentando mantener la cabeza fría. «¿Es eso lo que te interesa?» «Al diablo la propiedad», su voz era casi desesperada. «Estoy hablando de nosotros, de la cascada, de la tormenta, de tu risa enseñándole a Chuy a sumar». Las lágrimas regresaron a los ojos de Sofía. «Eso no estaba en el contrato». «El contrato ya no importa, estoy proponiendo uno nuevo». Unos golpes firmes en la puerta anunciaron la llegada del fiscal. El momento de la verdad había llegado. «¿Entonces?», insistió el fiscal consultando su reloj. «¿Se mantiene válido el matrimonio o debo registrar la disolución?» Sofía miró el relicario en su mano, la carta de don Genaro, y al hombre frente a ella, y luego al horizonte, donde el sol bañaba las tierras del retiro, tierras que guardaban los sueños de su familia, historias que apenas comenzaba a descubrir. «El testamento está cumplido», dijo finalmente Tomás, sin apartar la mirada de ella. «En cuanto al resto, eso es entre mi esposa y yo». Mientras el fiscal asentía y hacía sus anotaciones finales, confirmando la herencia, Sofía entrelazó sus dedos con los de Tomás. No como parte de una farsa, sino como el verdadero comienzo de algo nuevo, algo que, quizás,
Don Genaro y doña Teresa miraban sonrientes desde algún rincón del cielo jalisciense.